Muy buenas noches, comunidad, y permítanme darles la más cordial de las bienvenidas a un encuentro más con lo paranormal. Y es que esta noche les traemos dos historias, dos relatos que tocarán sus fibras más sensibles y los llevarán al lugar de los hechos, al momento en que estos protagonistas probaron el terror. Así que si ya estás preparado, cómodo y con una muy buena taza de café, te recomiendo apagues las luces y permanezcas atento o atenta a lo que te rodea, pues quizá en el futuro tú seas el protagonista de tu propia pesadilla. Así pues, comencemos. Yo soy Elías Salazar y ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. La siguiente historia no es mía, sino más bien de mi abuelo. Por allá de finales del año 2020 él acababa de fallecer, y no les mentiré, fue muy duro para todos, pero al menos puedo decir que así como él vivió siguiendo sus términos, así se fue, pues en lugar de ir a un hospital donde por esas fechas la gente entraba para no volver, donde ni los cuerpos regresaban a las familias, tomó la decisión y le dijo a sus hijos que se iría al pueblo, a su casa de origen, la cual estaba abandonada desde hacía ya muchísimo tiempo. Ahí finalmente falleció. Allá mismo lo enterramos. Y bueno, al estar en el pueblo, en aquella casa, tuve un ataque de recuerdos, de momentos, y dentro de todos estos, el más relevante dentro del contexto del terror es justo el que hoy les presento. Una de las únicas dos historias de encuentros con lo paranormal que vivió mi abuelo y que de acuerdo a sus palabras, con esas dos le bastaba. ¿Saben? Desde ese lejano 2020 he tenido la idea de compartir el relato, pero solo después de 4 años me siento lo suficientemente fuerte para hablar de mi abuelo y de lo que vivió. La historia se originó en su infancia, justo a unos metros de la casa que yo conocí. Su niñez la pasó en una casita de adobe de la que hoy en día ya solo queda una marca en la tierra, y, si el pueblo es pequeño ahora, en aquel entonces ese lugar consistía en solo un puñado de casas esparcidas en la inmensidad de ese llano rodeado por montañas. Cuando el trabajo en la tierra escaseaba, su papá viajaba a la ciudad, donde trabajaba en la construcción, y en una de esas temporadas en la que su madre se quedaba al cuidado de mi abuelo, de 7 años, su hermana mayor de 9 y su hermano menor de apenas 1 año, suceden estos hechos. El bebé se llamaba Crescenciano o Chanito, como ellos le decían, y desde que nació lo había hecho débil. Llegó a este mundo en un parto prematuro que casi se lo lleva a él y a su madre. El abuelo contaba que pasó un buen tiempo para que su hermana y él pudieran conocerlo, pues duró 2 meses en el hospital de la ciudad. Enfermo, siempre enfermo el pobre Chanito, decía mi abuelo. En aquella vez, y antes de marcharse, su papá, sabiendo que iba a durar semanas en volver, abrazó a Chanito y le dijo que lo amaba con todo su corazón, que fuera fuerte, pues en el fondo sabía que estaba malito y que cada vez que se iba, había una posibilidad de no volver a ver a su hijo. Una tarde en la que mi abuelo jugaba con su perro cerca de la casa, notó que su hermana, que andaba en el patio, de repente corrió para adentro, como si le hubieran hablado. Luego se asomó para decirle que fuera él también, pero no le dijo el porqué, y mucho menos lo llamó con groserías como siempre solía hacerlo. El abuelo, aquel niño pequeño que ya entendía de estas señales, caminó muy triste haciendo caso a aquel llamado y siendo consciente de que algo terrible había pasado. Lo podía sentir en la piel, o como bien dicen, en la panza, a través de un dolor que le apareció de manera súbita y repentina. Al acercarse, los ojitos llorosos de su hermana le dijeron todo. Chanito falleció a las 3:30 de la tarde. No había más que hacer, y es que tan solo momentos antes su mamá le había dado de comer y lo abrazó, quedándose dormidos en aquella silla que al bebé tanto le gustaba. De pronto, el pequeño dio un suspiro largo y se fue. La mamá de mi abuelo intentó despertarlo, pero ya no pudo hacerlo. Lo peor fue la realidad de que en ese pueblo no había hospital alguno, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Fue entonces cuando a la madre se le ocurrió ir a la ciudad para avisarle al padre del niño y de paso a las autoridades. Cuando mi abuelo y su hermana entraron a ver a su hermanito, su mamá ya lo había cambiado. Lo tenía bien vestidito con la ropita que le habían comprado para llevarlo a bautizar.
Por su parte, mi abuelo estaba muy triste. No le dejaba de doler la panza, pero a pesar de aquello, su mamá les dijo que caminaría hasta el pueblo siguiente, donde en aproximadamente 1 hora saldría un autobús con dirección a la ciudad. Si se apuraba, quizá lo podría alcanzar. Estando en esa situación, mi abuelo pensó en la falta que les hacía la burrita, pues ella los llevaba de aquí para allá, pero tuvieron que venderla cuando nació Chanito. Sin embargo, antes de tomar camino, su mamá les encargó mucho que cuidaran el cuerpecito y que no se salieran para nada, que no fueran a decirle a nadie, pues no quería que gente fuera para verlo nada más por el morbo. Les pidió que se cuidaran muy bien hasta que ella regresara acompañada de su padre. Lo cubrieron con una mantita y mi abuelo y su hermana se sentaron en la entrada de la casa mientras veían cómo su mamá se alejaba por el camino, por aquella tierra seca que quemaba hasta cuando no hacía calor. Esa primera hora de espera se les fue lenta. No sabían qué hacer y solo atinaban a dar vueltas por la casa. Parecía que aquella mantita en la cama les jalaba los ojos, pero ellos ya no querían ver, sobre todo mi abuelo, pues cada que volteaba sentía que su dolor se amplificaba aún más. ¿Y cómo no iba a ser así? Si era un recordatorio de que ya nunca lo volverían a escuchar llorando por la casa o jalándole la cola al perro que siempre volteaba y le pelaba los dientes, pero que nunca le hizo nada. Era muy noble ese perro. Mientras el abuelo se perdía en recuerdos, su hermana se puso a limpiar toda la casa con el pretexto de que iba a regresar su papá, pero más bien parecía ser su forma de no pensar, de dejar la tristeza para después, cuando no tuviera el pendiente. Cuando estaba oscureciendo, los dos escucharon algo, el llanto de un bebé que parecía venir de lejos. Se asomaron al camino y no vieron nada. Las casas más cercanas estaban tan retiradas que únicamente la primera de estas se alcanzaba a ver. Muy apenas se veía el resplandor amarillo del atardecer, y ellos pensaron que quizá el viento se había traído ese llanto de lejos. A veces eso pasaba, pero no habían bebés pequeños en el pueblo, o bueno, al menos no que ellos supieran. El perro de mi abuelo se fue caminando para allá con curiosidad, como siguiendo el llanto, y es que desde la llegada de Chanito, el animal había tomado esta costumbre, dando vueltas por el pueblo hasta conseguir que alguien le regalara un taco. Era como si el perrito supiera de la escasez en la familia, y aquella era la manera en que él podía ayudar, siendo una boca menos que alimentar. Con el viento de la noche y el cantar de los grillos aproximándose, los niños ahogaron sus pensamientos, y ninguno quiso decir en voz alta que el llanto del bebé sonaba como Chanito. Esa noche lo escucharon varias veces, y como última medida para negar esa realidad se pusieron a platicar, para llenar sus oídos con lo que fuera menos con eso. Calentaron la sopita que nadie se comió a la hora de la comida, cuando había fallecido el niño, y la hermana del abuelo se acomodó en la silla que daba hacia la ventana para ver la entrada de la casa. Iban a dar las 10 de la noche, pero quizás pensaba que ya estaría por regresar su mamá, su papá o el perro que quién sabe dónde andaba. A ambos niños se les alborotó el corazón, pues de pronto alguien tocaba fuertemente la puerta, sobre todo a su hermana, debido a que desde donde estaba ella tenía que haber visto a cualquier persona que entrara. Además, allá en el pueblo la gente no entraba a tocar, más bien tenían la costumbre de gritar desde fuera de la calle. Tímidamente se acercaron a la puerta para preguntar quién estaba ahí. Vengo a ver al niño, dijo una voz desde fuera. ¿Pero qué? ¿O quién la mandó?, contestó mi abuelo, inquieto, pero valiente como siempre lo fue. vengo a ver al niño. Volvió a decir la voz exactamente en el mismo tono. Fue entonces cuando la hermana del abuelo se fue hacia la ventana. Ella intentaba ver hacia afuera, pero lo único que pudo reconocer en aquella inmensa oscuridad fue una tela negra que cubría el rostro de esta persona. Creo que es una monjita,
le dijo a mi abuelo, y confiando en aquella ambigua creencia, puso sus manos sobre la tranca de la puerta, como intentando abrirla, pero el abuelo la detuvo. Le preguntó que por qué estaría ahí una monja, y su hermana le dijo que quizá ella había encontrado a su mamá en el camino, que la había mandado para ayudarles, o al menos para que bautizaran a Chanito. Sin embargo, ni con esta posibilidad el abuelo confió. Algo en su ser le advertía que aquella presencia no era alguien de luz, sino algo más macabro. No, espérate, no le abras, le dijo mi abuelo a su hermana, quien se detuvo y volvió a preguntar. ¿Quién la mandó, madre? ¿Se encontró a mi mamá? Vengo a ver al niño. Ellos sabían que aquello era muy extraño, y la hermana del abuelo tenía que decidir, por lo que le dijo a mi abuelo que se fuera a la camita con el cuerpecito. Luego le dijo a la supuesta monja a través de la puerta que regresara más tarde, que no podían abrirle, y mucho menos si no sabían quién la mandaba. Ahorita vuelvo. Sí. Ahorita regreso. Ahorita vuelvo. Cuenta mi abuelo que en ese momento dejaron de sentir aquella fúnebre presencia, que la angustia que habían vivido se había ido con esa mujer, pero esa no sería la última vez que la escucharían. Al menos no durante esa noche, aquello que más adelante mi abuelo denominó como la Dama de Negro. Comunidad, permítanme hacer una breve pausa antes de continuar con este relato para pedirles que si aún no se suscriben y nuestro contenido les está siendo de su agrado, pulsen el botón de aquí abajo y se unan a esta increíble comunidad, donde cada semana les traemos nuevos y escalofriantes relatos. Y también, si tú ya estás suscrito y formas parte de este proyecto, por favor compártenos. Ayúdanos a llegar a más personas que como tú sean fanáticos del terror. Sin más, continuemos con esta historia, pues aún viene lo mejor. Ustedes se encuentran en mi pesadilla. Abrieron la puerta despacio. Mi abuelo verificó que nadie rondara por la casa y entonces le chifló al perro, pensando en dónde andaría aquel canijo perro cuando más se le necesitaba. Era noble, pero bastante vago el condenado. Sin embargo, anduviera donde anduviera, siempre parecía escucharlo y volvía cuando él le silbaba. Con temor, ambos niños le dieron la vuelta a la casa, únicamente iluminados por la luz de la luna, pero no encontraron nada, y con su perro aún ausente se metieron de nuevo y atrancaron bien la puerta. Prendieron unas velitas para el niño, y a pesar de que ellos andaban como sin nada en la oscuridad, en aquella noche no querían hacerlo. Entonces, cuando el viejo reloj en la pared marcó las 11 de la noche, volvieron a tocar la puerta, esta vez con una violencia que sacudió la tranca, casi tirándola en el proceso. Vengo a ver al niño. Dijo aquella voz ahora enojada. Los dos se asomaron por la ventana y de nuevo allí estaba aquello que ellos pensaron era una monja. Váyase. ¿Por qué viene a tocar así a nuestra casa? ¿Quién demonios se cree que es? Le dijo la hermana de mi abuelo. Vengo a ver al niño. Dijo aquella voz mientras con violencia sacudía aquella vieja puerta, como si estuviera a punto de arrancarla, y lo peor de todo es que parecía que sería capaz de hacerlo. Preocupados, buscaron algo para defenderse, pero lo único que había en la casita era un machete sin filo y un cuchillo sin mango que usaba su mamá. Pero aún con esas, los dos tomaron con fuerzas y entre sus manitas un arma cada uno. Ahorita vuelvo. Sí. Ahorita regreso. Ahorita vuelvo. Dijo nuevamente la voz. Los niños tenían miedo de que regresara en cualquier momento aquella monja, y como una defensa extra pusieron un mueble que tenían para retrincar de mejor manera la puerta. Pero antes de que pudieran darse cuenta, ya les había dado una hora más. El reloj marcó la medianoche.
algo venía hacia la casa. Los golpes en la puerta la sacudieron, hicieron brincar la tranca y empujaron el mueble. Golpearon tan fuerte que hicieron temblar el adobe. Vengo por el niño, dijo la voz, y no les quedó de otra que empezar a rezar. Los dos niños rezaron todas las oraciones que se sabían mientras veían cómo la puerta se movía, cómo se sacudía. De verdad parecía que aquella mujer la iba a arrancar como si fuera el pétalo de una rosa. Los dos pequeños cubrieron el cuerpo de Chanito con el suyo. Pasara lo que pasara, no se lo iban a llevar. Nadie iba a tocarlo. Ahorita vuelvo. Sí, ahorita regreso. Ahorita vuelvo. Parecía que se alejaba. Los dos lo pudieron sentir, pero mi abuelo se había puesto las manitas en la cara y no se atrevía a ver. Por otro lado, su hermana se acercó a la ventana. Dice que ella gritó de una forma tan horrible que sintió que se le estaba saliendo el alma. Y entonces, él se quitó las manos de los ojos. Estaba lejos de la ventana, pero alcanzó a ver aquello que le había hecho gritar. La mujer. La dama estaba en el camino flotando a 1 metro del suelo, con la cabeza hacia un lado doblada, más abajo del cuello, pero sobre todo, con aquellos característicos ropajes viejos y negros. Ropajes que no eran los de una monja, sino de algo más. Algo a lo que mi abuelo llamó como la dama de negro. Volvió a cerrar los ojos, volvió a cubrirlos y empezó a llorar. Su hermana se acercó a él y le dijo que ya se había ido. Escúchame bien. Tienes que ser valiente, hermanito. Yo voy a correr con los vecinos. Creo que ya se fue para el otro lado. Voy a ir a despertarlos, a gritar y a pedir ayuda. Si regreso una vez más, estoy segura de que entrará. La puerta no resistirá más. Tengo que ir y volver antes de que ella regrese. Sin embargo, mi abuelo sabía que lo que decía su hermana no era lo más conveniente. Si alguien tenía que salir, correr y traer ayuda era él, pues recientemente su hermana había sufrido una caída y apenas si podía caminar. Era más que evidente que en aquellas condiciones no iba a poder correr y mucho menos escapar, si la dama de negro la seguía. Sabía que tenía que ir él, pero ella no iba a dejarlo. Se puso sus guaraches y le dijo que se alistara por si tenía que correr también. Así, juntos movieron el mueble de la puerta. Mi abuelo le dijo que abriría, que se alistara, que iba a contarle hasta 3 para que saliera corriendo. Pero en cuanto abrió la puerta, él salió como alma que lleva el diablo, azotando la puerta de atrás de él, mientras que le gritaba a su hermana que cerrara, que retrincara bien y que lo esperara. El abuelo no alcanzó a escuchar la cantidad de groserías con la que muy seguramente su hermana le gritó, pero en el fondo él sabía que aquella decisión era la correcta. Hacía mucho frío. El aire le quemaba la nariz, le raspaba la cara y a lo lejos andaba ella, la dama de negro, pues él podía escuchar sus terribles lamentos. Mi abuelo sentía que estaba detrás y la imaginó flotando hacia él, pero no se atrevió a mirar y simplemente seguía corriendo, respirando por la boca y corriendo tan rápido como lo permitían sus pequeñas piernas. De pronto, a su lado algo se movió entre las ramas. Apenas alcanzó a voltear y una mancha negra salió de entre los matorrales. De pronto, no hubo más ramas y aquello se metió al camino. Corrió hacia él mordiéndole una mano y casi tumbándolo en el proceso. Era su perro. Su bendito perro que quién sabe dónde andaba, pero que ahora iba corriendo con él. Ahora no estaba solo. De repente, el perro se quedaba ladrando hacia atrás. Luego chillaba asustado y volvía a correr junto al abuelo, hasta que por fin llegaron a la casa de los vecinos. Gritó, tocó la puerta y los ladridos del perro también sirvieron para despertarlos. Para su fortuna, aquellos vecinos tampoco pudieron haber ignorado ese llanto que se escuchaba en la negrura de esa noche. Estaban alarmados y al ver al pequeño niño que tan desesperadamente tocaba su puerta, lo hicieron pasar. El abuelo les dijo que había algo en su casa, que se había muerto en la tarde Chanito,
que estaban solos él y su hermana y que algo quería aprovechar esa situación para entrar y robarse el cuerpo de su hermanito. ¿Quién se quiere llevar el cuerpo? Es lo que se escucha allá afuera. Le preguntó el señor vecino a mi abuelo, y él respondió que sí. Entonces, el vecino, acompañado de su hijo mayor, un muchacho de unos 14 años, se alistaron para salir. Tomaron una escopeta, pero a mi abuelo ya no lo dejaron ir. La señora se quedó cuidándolo y lo acostó en la cama para que se intentara dormir. Él ya solo escuchaba a su perro ladrando lejos mientras valientemente acompañaba a los vecinos. Toda la ayuda parecía ser necesaria en esa noche endemoniada. Cansado, muy cansado, finalmente mi abuelo se quedó profundamente dormido. Lo despertó la puerta y la señora levantándose. El hijo hablaba con ella en la puerta mientras estaba amaneciendo. Inmediatamente fueron a levantar a mi abuelo y la señora le dijo que lo estaban esperando en su casa. Le pusieron una chamarra que le quedaba muy grande y caminaron hacia allá. Todavía no salía el sol en su totalidad, pero ya empezaba a aclarar. En su casa estaba el vecino, su hermana, su mamá y su papá, a lo que el pequeño de 7 años corrió para abrazarlos. Se notaba que él también había llorado toda la noche. Fue entonces cuando mi abuelo revisó con la mirada la casa. El cuerpo de Chanito estaba bien. Su hermana estaba sentada en el piso con su cara entre las rodillas, muy cansada. El perro a su lado respiraba agitado con la lengua de fuera. Después se dio cuenta de que había un tiro de escopeta marcado en la puerta e inmediatamente pensó en el vecino y volteó a verlo. El hombre tenía unas ojeras marcadas y la piel más blanca que el papel, con la mirada completamente perdida. Fue con todo aquello que finalmente se llevaron todos juntos a Chanito a la iglesia del pueblo vecino para bautizarlo, hacerle su misa, y luego lo fueron a enterrar. Mi abuelo recordaba que entre su papá y el vecino pusieron piedras pesadas sobre la cajita de madera en que lo sepultaron. Las ponían como para que nadie lo pudiera sacar de ahí. Recordaba que después iban cada semana a visitar la tumba, a revisar que estuviera intacta, pero lamentablemente su hermana nunca se recuperó de aquella experiencia. Ni ella ni el vecino se atrevieron a contarle sobre lo que vivieron, sobre la dama de negro. Lo único que sí supo es que su hermana falleció 2 años más tarde a causa de ese espanto, de eso tan horrible que vio. Mi abuelo siempre nos contaba esta historia visiblemente triste. Le ganaba la nostalgia y el recuerdo de Chanito, de su hermana. Algunos en la familia dicen que para eso volvió al pueblo cuando supo que tenía la enfermedad del 2020 y que a lo mejor no la contaba. Que fue para revisar por última vez la tumba de Chanito y verificar que todo estuviera bien. Pero bueno, eso es solo algo que algunos cuentan. Yo únicamente les comparto este relato para recordar a mi viejo, para inmortalizarlo en esta historia y sobre todo en sus memorias. Gracias por escucharme y cuídense de la dama de negro. Si escuchas a la Llorona, nunca la busques, porque si la buscas, ella te va a encontrar. Esa frase era muy típica en mi localidad, pero bueno, cuando tenía unos 14 años, cierta noche y estando ya por dormir, comencé a escuchar un lamento. Un llanto proveniente de una mujer, el cual oscilaba desde el dolor hasta el odio. Sencillamente era un lamento muy extraño, sobre todo porque duraba demasiado. Nunca había escuchado a una persona gritar de una forma tan continua y prolongada. Evidentemente esto me llamó muchísimo la atención y por un momento olvidé aquella famosa frase: no la busques. Fue así como tomé la decisión de acercarme a las ventanas y comencé a buscar ventana por ventana de dónde venía ese ruido. Sin embargo, el miedo me llegó cuando me percaté de que el sonido venía de la ventana de mi habitación. Abajo de esta se escuchaba a alguien gritando, pero yo no fui capaz de ver nada y me asusté, diciéndome a mí misma: ay no, ¿qué estoy haciendo? Fue hasta entonces que recordé la frase y dije: Dios mío, ojalá que no me pase nada. Y efectivamente, no pasó nada.
O bueno, al menos no esa noche. Una semana después, más o menos a la misma hora, estaba solo en la casa y una vez más volvió a sonar ese lamento. Sin embargo, en esta ocasión había algo extraño en el lamento, pues este ya no sonaba tan abierto como en la calle, sino más bien como si estuviera tapado, como si estuviera detrás de las paredes. Extrañada, empecé a detectarlo. Empecé a seguir el sonido y otra vez mi curiosidad me ganó, hasta que llegué al closet de mi habitación. El lamento provenía de ahí, y entonces me dije a mí misma: ¿qué diablos? ¿Por qué a mí? Inmediatamente me salí de la casa y me esperé afuera hasta que llegara mi familia. Así culminé esa noche. Hasta ahora no me ha vuelto a pasar. Y en verdad le pido a la vida que nunca más me vuelva a poner en una situación parecida, pues por culpa de mi curiosidad, quizá traje algo negativo a mi vida. Muy buenas noches para todos. Y ahora ya lo saben. Si la escuchan, no la busquen.